Esto es Agente Deportivo. Arrancamos. En este capítulo final introductorio, donde os voy a contar un poco de dónde saco mi información para redactar historias de deportistas y que luego me sirven pues, para hacer la newsletter semanal o bien escribir entradas en mi blog, pues fundamentalmente es escuchando mucha radio, leyendo muchos artículos y siguiendo a ciertas personas en Twitter y en un momento dado pudiendo encontrar algún hilo que sea de interés. Después de recabar toda esta información, pues ya voy tomando mis notas, lo refundo en un documento y voy extrayendo los puntos más interesantes de cada una de las entrevistas que he escuchado. En particular, cuando hablamos de radio, donde me centro más para obtener información, sería tanto radio local, donde me puede interesar alguna entrevista puntual y de ahí extraigo información, o bien radio nacional. En particular, en la radio nacional, yendo más al terreno, tendríamos, por ejemplo, la cadena COPE, que es un programa nocturno de deportes dirigido por Juanma Castaño, y allí yo resaltaría programas de mucho interés y donde se pueden extraer valiosas informaciones. ¿Cómo sería Kilómetro 42? Que es un podcast, me he equivocado. Es un programa especializado en el tema del running y hacen entrevistas interesantes a personajes que están dentro de este mundo, hablan también de alimentación, responden a preguntas de los oyentes. La verdad que es un programa digno de ser escuchado. Dentro del mismo espacio tendríamos el Mundo Maldini, que es un espacio dedicado al mundo del fútbol, tanto actual como vintage, y repasan un poco la actualidad e incluso aspectos más pasados, ¿no? También responden a preguntas de oyentes y es un programa también muy interesante. Por continuar, dentro del apartado de la cadena COPE, destacaría el apartado de Americans, que es un apartado donde se repasa un poco la actualidad del deporte americano y también se pueden extraer bonitas cosas allí. Y por acabar destacaría también del Gas. Y Campo del Gas pues es un espacio donde entre otros está José Luis García, el oscarizado español en su época, y donde tratan el mundo del boxeo en profundidad, también con entrevistas, actualidad de combates y historia también del mundo del boxeo, con algún tinte cinematográfico que le da pues un punto diferente. Si aterrizamos ahora en lo que sería la cadena SER, también en el espacio nocturno, fundamentalmente, que lo dirige Manu Carreño en la cadena SER, con el larguero, pues a mí me gustaría destacar muy especialmente las historias de Raúl Ruiz, donde él, pues muchas veces con un tinte más o melancólico por situaciones un poco atípicas o sociales, prueba de ello es que mis hermanos y yo, a raíz del récord de la maratón, también estuvimos ahí en el programa con Raúl Ruiz, pues de aquí se pueden extraer muy buenas historias y muy buenas enseñanzas. Luego, el espacio de las historias de Raúl Ruiz, es muy recomendable para todo aquel que quiera extraer información de historias curiosas del mundo del deporte, con un tinte social. Nos vamos ahora al programa o al espacio Yanquilandia. Es un espacio, como el que comentaba antes de Americans en la cadena COPE, pero con un poquito más de recorrido o de tiempo invertido en
en este espacio dentro del programa para hablar también pues de la NFL sobre todo y bueno, también hablan de música, es un espacio bastante entretenido y variado. Por concluir aquí en la cadena SER, con el larguero, destacaría la NBA con Daimiel. Es un espacio realmente interesante, dirigido por Antoni Daimiel, que es un auténtico veterano y experto en el tema de la NBA. Y bueno, allí pues tenéis la actualidad al detalle y puntual de todo lo que ha acontecido durante la semana en la NBA, con sus diferentes equipos, jugadores, curiosidades. Muy, muy, muy recomendable este programa. Pues nada, y como no hay dos sin tres, me gustaría destacar dentro de la cadena Onda Cero el programa que dirige Aitor Gómez, el programa de La Pacoteca. La Pacoteca es un programa dentro de este espacio que se realiza los viernes por la noche y allí podéis recabar información de todo lo que acontece en cuanto a series, películas, documentales, de las diferentes plataformas y habitualmente enmarcado dentro del mundo del deporte. Es un espacio de unos 20-25 minutos, muy fresco, dinámico, con, con varios participantes que se complementan muy bien. Y bueno, la verdad es que os animo también a pegarle una escucha ahí. Esto, fundamentalmente, como os decía, con entrevistas que también hacen a personajes dentro del mundo del deporte, es mi masa, podríamos decir, mi bloque de trabajo sobre el que yo pues voy extrayendo cosas interesantes de cada uno y al final pues voy redactando mis newsletters, voy redactando mis entradas en el blog y nada, y en un futuro no muy lejano pues también me gustaría pues que pudiéramos traer a alguno de esos a los cuales yo los estoy escuchando pues aquí al podcast, a nuestro podcast y podamos hacerle alguna entrevista más en particular a él. Pues nada, amigos, esto sería un poco todo por el programa de hoy. Eh, Voy a tratar de dejaros en las notas del mismo, pues todos los apuntes que os he ido mencionando aquí acerca de las historias deportivas. Mm, Me podéis seguir podéis suscribiros a la newsletter semanal llamada Combi Letter. Ahí un poco hago pues un repaso de la actualidad deportiva adaptada a estos puntos que hemos estado tratando estas semanas. Y bueno, cualquier duda, observación, mejora de este podcast, de las newsletters, de mi casa en internet, que es convicen.es, pues solo tenéis que hacérmelo saber y trataremos de mejorar lo antes posible. Pues nada, un saludo y nos vemos muy pronto.